Uno de los sectores más impactados por el COVID-19 y el distanciamiento social es el mercado de oficinas en México y América Latina. Particularmente, muchas empresas están planteando sus nuevos requerimientos de espacios de oficinas, pero también están determinando quiénes y cómo regresarán a las actividades una vez que se haga realidad la nueva normalidad. Este escenario hace plantearnos de qué manera se modificarán los parámetros del mercado, si este 2020 habrá un regreso o un rebote en las caídas que ha experimentado el mercado en niveles de absorción y particularmente los parámetros de lo que serán las oficinas en el mediano y largo plazo. Giovanni D'Agostino, presidente en México y responsable en América Latina de Newmark Knight Frank, nos platica qué es lo que está vislumbrando para este importante mercado. Giovanni, ¿qué nos puedes compartir de todo este proceso y evolución que se está viviendo en torno a las oficinas? De pronto muchos tratamos de tener una bolita de cristal y entender exactamente qué puede pasar en el futuro, siendo que todavía es algo incierto, ¿no? El hecho de que no tengamos muy claro todavía cómo vamos a regresar nos impide dar respuestas tan específicas y claras, ¿no? Pero en esencia creo que lo que está pasando hoy es que se va a dar un rebote, ¿no? Es decir, el segundo trimestre del año fue muy bajo, ¿no? Obviamente la actividad disminuyó de manera relevante, sobre todo mediados de mayo y junio, pero ya julio empieza a verse un rebote importante, ya que, bueno, pues obviamente a pesar de que se ha creado tanto tema alrededor de que si es home office o es working from home, porque una cosa es el home office y otra cosa es el working from home, ¿no? Y pues a mucha gente prácticamente la circunstancia la obligó a trabajar desde su comedor o desde la cocina, ¿no? Pues eso que no necesariamente es un home office, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo es que muchas de las empresas hoy están saliendo a buscar al mercado esas opciones, una, que les den flexibilidad primero y en segundo lugar, que les permita hacer cambios en la forma en que operan internamente, ¿no? Y yo creo que eso es lo que lo detuvo sobre todo, no tanto la tan de moda duda de si van a subsistir o no las oficinas, porque eso es un hecho, ¿no? De acuerdo a múltiples encuestas, pues 90% de los empleados quieren regresar a la oficina con flexibilidad para eventualmente poder trabajar en su casa algún día y demás, pero quieren regresar a la oficina. Y teniendo este tipo de encuestas y de números, pues podemos, digamos, que vaticinar que obviamente viene este rebote. Ya en julio se han dado muchas operaciones y primordialmente, y lo que hay que tomar en cuenta es pues nada más que las empresas están a través de asesores, ¿no?, viendo cómo deben de operar con esta nueva normalidad que será temporal, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, las oficinas no es una cuestión nada más de poner un sticker y decir párese aquí o guarde su distancia, sino de reconfigurar para que las empresas puedan colaborar independientemente a cómo esté actualmente el espacio. Entonces eso creo que fue lo que detuvo un poco, ¿no?, la absorción del trimestre que terminó, pero cada vez más y más rápido estamos saliendo adelante con nuevas propuestas de colaboración y que están permitiendo que se den las transacciones inmobiliarias en oficinas corporativas, ¿no? Giovanni, mencionas una diferencia muy importante en el work from home y el home office, ¿no? Que creo que es un cambio de hábito muy profundo y muchas personas que han logrado tener la fortuna de mantener su puesto de trabajo se preguntan si no es para las organizaciones un dilema, sobre todo que se estarán modificando muchos procesos en términos legales de la relación contractual entre empresa y empleado o colaborador de cara a todo este proceso. ¿Cuáles son los puntos que diferencian estas dos variables? Nos pasó que hubo muchas situaciones reactivas, ¿no? Obviamente nadie veía venir esto y claramente lo que hicieron fue tratar de solucionarlo de la mejor manera pensando hasta en los propios empleados. Y un ejemplo fue un banco, ¿no?, que inmediatamente reaccionó y pensó
¿Cómo puedo hacer que mis empleados puedan estar un poco más cómodos trabajando desde casa, mandando sillas, ¿no? Y se puso a repartir sillas a todos sus empleados, y al rato esas sillas personalizadas y muy bonitas ya estaban en un puesto de tacos porque no tenían dónde poner la silla, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que llegó a pasar, que todos reaccionábamos a tratar de entender que nuestra gente trabajara desde su casa, ¿no? Pero cuando los espacios no lo permiten, entonces ahí es donde yo encasillo a trabajar desde casa, ¿no? Que ese es el famoso, ¿no?, work from home, a diferencia del home office, que el home office normalmente es, y se da mucho más en países como Estados Unidos, que ya lo venían aplicando, y que es un espacio que ya tienes con el internet adecuado, con la infraestructura adecuada, con un equipo de cómputo no necesariamente móvil, y que puedas estar ahí conectado cómodamente trabajando. Entonces, yo creo que esa diferenciación está haciendo que digamos que esta corriente que de repente empezó de que ya las oficinas simplemente ya no se iban a usar porque se descubrió que la gente podía trabajar desde casa con la misma productividad, realmente pues sea más un mito, ¿no? Es decir, ¿cuántos de nosotros no nos pasa que hoy que ya tenemos... es más, ya están encontrando enfermedades relacionadas a tantas horas de Zoom, ¿no? Entonces, el punto es a cuántos de nosotros no se nos cae el internet, se desconecta, etcétera. Entonces, es decir, son muy distintas las formas. El home office es planeado, se tiene 1, 2 o los que cada corporación decida a la semana, y el work from home fue casi pues no prendió mi coche y me tuve que quedar, ¿no? Es más accidentado. Entonces, este es yo creo la gran diferencia, que va a ser, por un lado, que si se estaba dando el home office, se dé como una regla organizacional coordinada y sobre todo hecha un poco a la medida de la operación de cada área de la empresa y de cómo el empleado funciona, ¿no? Y por siendo que el work from home, pues eso sí esperemos y todos queremos que ya desaparezca para que podamos regresar, ¿no? Más ahora con el regreso a clases de los niños. También otro de los temas del famoso work from home diferente al home office es que no contábamos con los niños en casa, ¿no? Entonces, una vez que los niños están haciendo Zoom, 2 hijos más la mamá que trabaja y el papá que trabaja, pues no hay internet que alcance, ¿no? Entonces, esto podría decir que son las grandes diferencias, y que precisamente el work from home está empujando al regreso a las oficinas, y el home office es completamente otra estructura mucho más coordinada y organizada, ¿no? Ahora bien, ¿sí ha habido ya en las empresas un análisis profundo de cómo van a replantear sus espacios de cara a este proceso que se ve no va a terminar pronto? Es decir, el COVID va a demandar nuevos procesos de requerimiento de espacio, y esto ustedes, ¿cuáles serían los principales elementos que están viendo, que están considerando? Y punto número 2, ¿esto cómo va a influir en el comportamiento, en los niveles de absorción para el tercero y cuarto trimestres del año? Lo primero que se está haciendo es, cada empresa yo creo que tuvo que diseñar su propio protocolo, ¿no? Y no nada más es el protocolo, ¿no?, básico de la sana distancia, del gel y de la toma de temperatura, sino en muchos casos es estas áreas de colaboración en donde que estuvieron tan de moda hasta antes del COVID, ¿no? Pues ahora son colaboración, pero con barreras, ¿no?, que te dividan, pero siguen existiendo y se siguen dando. Se tienen que hacer siempre las visitas a las oficinas caso por caso. Es más, ya hay gremios que están diciendo para poder seguir teniendo reuniones, pero no necesariamente vía electrónicas, las vamos a hacer en un máximo de tantas personas por salón, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de protocolos son los que van a regular, ¿no?, el regreso a las oficinas, y que no necesariamente, contrario a lo que también se pensaba, va a generar una disminución en la absorción, porque probablemente, y sobre todo aquellas empresas que ya estaban en inminente cambio, es decir, que sus necesidades inmobiliarias estaban cambiando ya, o sea, ya habían vencido sus contratos o estaban por renovar,
y se tienen que hacer, pues van a tener no solo que mantener ese espacio, sino probablemente hasta tener más espacio, hasta requerir más espacio, ¿no? Porque al tener que hacer espacios más amplios y demás, y que no sabemos nuevamente cuánto tiempo más pase. Entonces creo que con esto te respondo un poquito mezclado las dos cosas, ¿no? Por un lado, pues se tienen que seguir todos estos protocolos de sana distancia, también los recursos humanos tienen que saber perfectamente quién trabaja con quién vive con quiénes son vulnerables, quiénes no, quiénes se les tiene que permitir hasta que haya semáforo verde el acceso, quiénes pueden en amarillo, etcétera, ¿no? Y por el otro lado, pues el impacto en la absorción, por un lado, como decía, ya nada más julio tuvo un repunte importantísimo, ¿no? Comparado a los últimos 2 meses, y el hecho de que probablemente se tengan que requerir más áreas, porque probablemente también se tengan que regresar a los espacios cerrados que tanto se dejaron en el pasado y que se decían que ya no se iba a regresar a los espacios cerrados, pues ahora tendrá que regresar a hacer a espacios cerrados amplios para que se puedan coexistir en las oficinas a nivel interpersonal, ¿no? Y en vivo y en persona, digamos. De acuerdo con el reporte que recién dieron a conocer ustedes del segundo trimestre del año, pues se ve de manera evidente cómo hay algunos corredores en la Ciudad de México que pues se vieron impactados, ¿no? Respecto a los niveles de absorción. Se venía hablando ya también de este fenómeno de una sobreoferta y además hay 1 millón de metros cuadrados en proceso de construcción. Hay quien dice que incluso este proceso del que no haya una absorción neta, es decir, desde cero, nuevos requerimientos de metraje o metros cuadrados a partir de cero, y que no sean estos cambios o traslados por fin de contrato o por replanteamiento de estas nuevas necesidades que pues van a marcar de manera no muy positiva al mercado en la segunda mitad del año. ¿Ustedes qué están viendo? Como todo es por corredores, yo creo, ¿no? Tienes razón, la absorción neta se ha reducido, y para que, ¿no?, la audiencia, tu audiencia pueda entender de qué estamos hablando, pues es esa diferencia entre moverse de un edificio ya AAA a otro AAA, pues esa no la llamamos neta porque estás ocupando un espacio importante por un lado, pero desocupando otro, ¿no? Entonces ahí al final pues sí hay absorción, pero a la vez no hay espacio disponible. La neta es esa empresa que no estaba como tal en un espacio catalogado, inteligente, AAA y demás, y de ahí absorbió nuevos metros de los construidos. Entonces, obviamente, corredores como el norte, por ejemplo, pues tienen una sobreoferta brutal en donde se están haciendo nuevas ideas y operaciones mucho más flexibles para tratar de absorberlo, ¿no? Hubo una baja de precios, sobre todo en términos de dólares, y tocando ese tema, otras de las formas de compensarlo fue hacer un mercado de oficinas en pesos, ¿no? El mercado era históricamente dolarizado, hoy ya prácticamente todo el mercado se ha manejado en pesos, precisamente para evitar la fluctuación, y eso podrá ayudar un poco, ¿no? Pero en mercados como el norte, por ejemplo, o mercados como Santa Fe, la reabsorción de espacios va a ser definitivamente muy lenta, y distinto a lo que puede llegar a ser Polanco y Reforma, que a pesar de que creo que hoy todos los corredores tienen un poco de metros de más, estamos justo en la línea de ahí del 16-17%, en donde ya podríamos llamarla empezando a enfermarse, ¿no? Es decir, hasta el 14% de disponibilidad es sano, ya entre el 14 y el 17 ya no es tan buena, ¿no? Entonces, creo que no están en el mejor momento, pero reitero, todo esto va a hacer que haya un rebote, un movimiento más intenso de esto, y sumado a que los desarrolladores están haciendo nuevas operaciones mucho más eficientes, mucho más flexibles, creo que eso va a apoyar a que la absorción no caiga tanto. Es más, calculamos que este año vamos a estar cerrándolo más o menos en los mismos números del año pasado,
que fue un año muy malo, ¿no? Pero a pesar de eso no causó alarma. Se entendió que el hecho de que la economía haya caído, ¿no?, un poco, o se haya, vamos a decir, desacelerado un poco, no permitió que se dieran estas transacciones. Y bueno, hoy, con una pandemia del tamaño que estamos viviendo, ¿no?, y una crisis económica global, vamos a poder terminar, calculamos, igual que el año pasado en absorción, lo cual es bastante decente, digamos, ¿no? Sí, y también pensar en que estas son decisiones de mediano y largo plazo para el inversionista, para el desarrollador y también para el usuario, ¿no? De espacios que en promedio tienen contratos a 5 años, ¿no? Al menos. Entonces, en función de eso, justo la gran pregunta es, pesos o dólares, y sobre todo porque, bueno, estamos hablando de mercados, no sé, maduros como la Ciudad de México, que, bueno, tú tienes que ver con la operación en América Latina, sigue siendo el mercado más grande, ¿no? En América Latina, la Ciudad de México. Entonces, todo esto, digamos, de cara a los tiempos por venir y lo que deja el COVID, ¿cómo estará dando una sorpresa, como siempre sucede en la última parte del año históricamente en el mercado de oficinas? ¿Y cuál sería ese elemento que haría que este pronóstico no se cumpla? Otra vez, y como bien lo dices, ¿no?, históricamente el último cuarto del año es el de mayor actividad. Entonces se espera que sea igual el último trimestre del año, digamos que tan robusto como lo ha sido siempre. Y sobre todo por el tema de que nuevamente venimos arrastrando una desaceleración de operaciones por esta parte de no entender hacia dónde tienen que ir las formas de operar internas, ¿no? El famoso workplace dentro de las oficinas, ¿no? Entonces, reitero que creo que con este rebote vamos a llegar a las absorciones promedio anuales, que aunque el año pasado fue un poco por debajo del promedio, igual vamos a estar por esos números. Y la razón por la que no se diera, yo creo que tendrían que ser, pensaría en dos, ¿no? Una, pues aquellos propietarios que no pasen sus operaciones a pesos, ¿no? Los que se mantengan dolarizados porque son fondos de inversión internacionales y no lo pueden hacer de otra forma, van a tener un impacto importante, ¿no? Porque o bajan mucho el precio en términos de dólares para compensar, o simplemente va a ser difícil que hoy las empresas quieran, como ya lo dijiste tú, comprometerse a un mediano o largo plazo en dólares, ¿no? Entonces eso puede ser que impacte esta absorción, ¿no? Aquellos que no puedan cambiar sus contratos a pesos, y dos, bueno, pues que simplemente no logremos como tal regresar a la normalidad que quieras, ¿no? Ya sea la nueva o la anterior con cubrebocas, ¿no? Lo que vaya a ser, pero que sigamos como hasta hoy, ¿no? Que de pronto dices, ¿cuántos países dicen ya domaron, ¿no?, la pandemia y pues cada vez hay más casos? Creo que la diferencia va a ser la mortalidad. Entonces, si aprendemos a vivir con los casos, pero con menores mortalidades, podríamos llegar más rápido a la normalidad que, insisto, la que quieras, como le quieras llamar, ¿no?, la nueva o la anterior. Y creo que ese sería realmente el único obstáculo que podría no permitir que lleguemos a esos niveles, ¿no? Pero sigo siendo positivo que de aquí a fin de año, así como estamos avanzando, seguiremos cerrando operaciones, porque finalmente, y por más que se trate de decir que hay la misma productividad, definitivamente no es la misma productividad, y la gente ya necesita, existen casos de la vida real de contrataciones que se dieron justo en la semana en que se cerraron las oficinas, ¿no? Y que hay nuevos empleados de un buen nivel que no conocen a sus jefes, ¿no? Así que nunca le dieron la mano, ¿no? Entonces es muy importante ya regresar a esto, hacerlo como por lo menos hablando de México por fases. En Newmark particularmente estamos esperando y llevando todo, digamos que
by the book, como se dice, con las autoridades para que nos den el acceso a la primera fase, ¿no? Y esto estaríamos hablando de un 25% apenas de la población. Creo que así se va a tener que ir dando con la mayoría de las empresas y con ello, bueno, pues, mantendremos el optimismo hacia que la absorción y las operaciones en el mercado de oficinas puedan mantenerse como lo creemos hasta hoy, ¿no? Finalmente, ¿qué llegó para quedarse tras el COVID o con el COVID-19 que hace que el mercado sea resiliente, el mercado corporativo? El mercado es resiliente por sí mismo. Es increíble que hemos pasado todas las crisis del mundo y siempre hay una manera de que el mercado de oficinas regrese y repunte y demás. Creo que lo que se va a quedar van a ser estos protocolos de protección. Ya venían, de hecho, con la NOM 035, que, como sabes, en México se dio obligatoriamente para las empresas. Ya se estaba cuidando de manera importante al empleado, ¿no? Ya se venía, de hecho, justamente ayer en Newmark mandaron, por ejemplo, una tercera encuesta relacionada a la NOM 35, en donde ya vas cuidando mucho más del empleado, y aunque esa estaba directamente ligada o más fuertemente ligada con la salud, vamos a decir, emocional, ¿no? De los empleados, el estrés, el número de horas y demás, pues hoy simplemente se va a ampliar a hacer a la salud directamente física de las personas con este tipo de virus, ¿no? Entonces, eso creo que es lo que llegó para quedarse, los protocolos para mantener a las poblaciones dentro de las oficinas saludables, no nada más emocionalmente, sino ya también físicamente, ¿no? Eso es, creo que, el primer y más importante cambio que va a haber, independientemente de todo lo que ya habíamos dicho del workplace y de cómo se van a tener que rediseñar muchos espacios nuevos de oficinas para esta nueva forma de colaborar. Y creo que esas son las dos más relevantes. Y en 3 palabras, ¿cómo defines las oficinas a partir de ahora? Un gran reto.